Para continuar con el desarrollo de nuestra propuesta para estudiar cálculo integral, abordaremos el tema 2, que se ha denominado construcción del concepto diferencial de una función. Consideramos que este es un tema muy importante que se ha descuidado en el estudio del cálculo integral. Nos daremos cuenta por qué tiene tanta importancia. El nombre del tema 2 es construcción del concepto diferencial de una función. Para comenzar, veremos cómo se realiza el cálculo de la variación de una función. ¿Cómo se puede calcular la variación delta f de la función y igual a x cuadrada cuando la variable independiente x sufre una variación de x igual a 7 a x igual a 7.1? Es decir, que la variación de la variable independiente x es igual a 0.1. Consideraremos primero un procedimiento aritmético. Si x es igual a 7, entonces la función y, que es x cuadrada, es 7 al cuadrado y toma un valor igual a 49. Y cuando x es igual a 7.1, se tiene que la función es igual a 7.1 al cuadrado, obteniendo así un valor de y igual a 50.41. Cuando delta x es igual a 0.1, entonces la variación de y es igual a 50.41 menos 49, que nos da un valor de 1.41. Este es el resultado obtenido mediante un procedimiento aritmético. Veremos ahora un procedimiento geométrico. Observamos que teníamos un cuadrado de 7 por 7, cuya área es igual a 7 al cuadrado igual a 49. Posteriormente, el cuadrado se amplió al valor del 7.1, por lo tanto, la variación de x es 0.1. Observamos que la variación que sufre el valor de x cuadrada está conformado por dos rectángulos y un cuadrado. Los rectángulos tienen valores para sus longitudes de 7 y de 0.1, por lo tanto, el área de cada rectángulo es 7 por 0.1, o sea, 0.7. Y el pequeño cuadradito tiene un área de 0.1 por 0.1, que nos da 0.01. Entonces, la variación de y es 2 veces 7 por 0.1 más 0.1 al cuadrado. El 2 por 7.01 es lo correspondiente a los rectángulos y el 0.1 al cuadrado es lo correspondiente al pequeño cuadradito. La variación de y entonces es igual a 1.4 más 0.01 y la variación de la función y igual a x cuadrada, en este caso resultó ser de 1.41, que es lo mismo que se había obtenido en el procedimiento aritmético. También podríamos tener un procedimiento algebraico. Si y es igual a x cuadrada, entonces y va a sufrir una variación y tendremos un valor correspondiente a y más la variación de y, que se obtiene calculando x más la variación de x al cuadrado. El nuevo valor de la y se obtiene desarrollando el cuadrado. El cuadrado del primero es x cuadrada, más 2 veces el primero por el segundo, 2x por la variación de x, más el cuadrado del segundo, que es la variación de x al cuadrado. A este nuevo valor de la y le vamos a restar el valor que tenía originalmente, que es y igual a x cuadrada. Si a y más variación de y le restamos y, nos queda variación de y. Y del lado derecho, si le restamos x cuadrada, nos va a quedar simplemente 2x por variación de x,
más delta x al cuadrado. Al sustituir los valores conocidos, tenemos que la variación de y es a 2 por x, que es 7, por la variación de x, que es 0.1, más 0.1 al cuadrado, y nos vuelve a dar la variación de y igual a 1.41. Observamos que los tres procedimientos a la hora de hacer sustituciones con valores específicos nos dan el mismo valor. Aproximación con la recta tangente. La recta tangente se obtiene con la expresión y igual a f de a más f' de a por x menos a. En este caso, y menos f de 7 igual a f' de 7 por x menos 7. Si le damos a el valor de 7. La variación de y, entonces, es f', que es 2x por x menos 7. Si hacemos sustituciones, nos va a quedar 2 por 7 por lo que resulte de la diferencia de 7.1 menos 7, que es la variación de x. Y entonces la variación de y aproximadamente tiene un valor de 1.4. Se tiene que observar que el error que se comete con esta aproximación es muy pequeño. Hay que recordar que el valor que habíamos calculado era de 1.41, por tanto el error cometido es de 0.01. Se propone la siguiente actividad: aplicar diferentes procedimientos para calcular las variaciones de las siguientes funciones. El volumen de una esfera de radio r se puede calcular con la función v de r igual a 4/3 de pi r cúbica. ¿Cuál es el valor de la variación delta de v del volumen de la esfera cuando el radio pasa de un valor de r igual a 3 centímetros a un valor de r más delta r igual a 3.2 centímetros? La siguiente actividad que se propone es calcular la variación delta v cuando L igual a 5 metros y delta L igual a 0.4 metros del volumen de un cubo. Ahora analizaremos el valor aproximado de la variación de una función. Calcular el valor aproximado del área de una arandela si el radio interior mide 12 centímetros, mientras que el radio exterior tiene una longitud de 12.4 centímetros. En la figura observamos la medida del radio interior como R y la medida del radio exterior como R más la variación de R. Sabemos que la fórmula para calcular el área de un círculo es igual a área igual a pi por radio al cuadrado. Si evaluamos la función en R más variación de R, entonces tendremos que calcular pi por el nuevo radio, que es R más delta R al cuadrado. El valor de esta función evaluada en R más delta R es igual a pi, por lo que resulta de elevar al cuadrado R más delta R, que es el cuadrado del primero, que es R cuadrada, más el doble producto del primero, que es R por delta R, más el cuadrado del segundo, que es delta R al cuadrado. Y recordemos que el área evaluada en R es igual a pi r cuadrada. Si al valor obtenido cuando tenemos el radio R más delta R, le restamos el valor que se tenía cuando nada más era simplemente R, entonces nos va a quedar el área de R más delta R menos el área evaluada en R, es aproximadamente igual a 2pi r por delta R más pi por delta R al cuadrado, donde simplemente hemos quitado lo que corresponde a pi r cuadrada. Entonces la variación del área es aproximadamente igual a 2pi r por delta R, donde lo que se ha eliminado es el último valor, que es pi por delta R al cuadrado, que es despreciable para estos cálculos. Si calculamos el valor de 2pi r por delta R con los valores que nos dieron, entonces sería igual a 2pi por el valor de R, que es 12, por el valor de la variación de R, que es 0.4. Entonces la variación del área resulta ser aproximadamente igual a 9.6 pi. La variación del área entonces es aproximadamente igual a 30.16. Si evaluamos el área en 12.4 nos va a dar 483
0.0524 y el área evaluada en 12 nos va a dar 452.39, por lo que la variación del área de manera más aproximada es 30.66. El error que se comete es igual a lo que habíamos eliminado en la expresión que está exactamente abajito de donde está la figura, que es igual a pi por delta r al cuadrado. Si evaluamos el error cometido, entonces pi por 0.4 al cuadrado nos da el error igual a 0.50, que si se lo agregamos al valor aproximado que habíamos obtenido de 30.16 más 0.50 nos daría la variación que se obtuvo después, que es igual a 30.66. Una vez estudiado esto, se proponen las siguientes actividades. Calcular el valor aproximado de la variación delta f para cada función. F de x igual a x cúbica si x igual a 8 y delta x igual a 0.3. F de x igual a 4x cuadrada si x igual a 10 y la variación de x es igual a 0.2. F de x igual a 2x cúbica si x igual a 9 y delta x igual a h. Considerando lo que se hizo en las actividades anteriores, pasaremos ahora a establecer la definición de la diferencial de una función. La diferencial delta y de la función y igual a fx es una aproximación a la variación delta y igual a la función evaluada en x más delta x menos f de x de dicha función. Observemos la figura. Tenemos la gráfica de una función y igual a f de x. Tenemos un punto que corresponde al valor de x, el punto P, que es xy. Tenemos otro punto que es r, que corresponde a la evaluación de la función en x más la variación de x. Se obtiene las coordenadas de r, x más variación de x y y más la variación de y. También observamos que se ha trazado la recta tangente a la curva en el punto P. La recta tangente, junto con el segmento que va del punto P al punto Q, nos da un valor del ángulo de inclinación de la tangente. El punto Q corresponde a las coordenadas de x, que es x más delta x, y la altura es igual a la y original en el punto P. Hay una diferencia entre lo que valía la y lo que vale ahora al sufrir una variación delta y, que es la coordenada segunda del punto R, y más delta y. Y por otro lado, hay una variación que se puede calcular con la recta, pero la recta va a tener coordenadas x más variación de x y y más la diferencial de y. Aquí es donde aparece la diferencial. Si observamos la figura, la diferencial de y corresponde a la variación que sufre la recta tangente y no a la variación que sufre la altura de la curva o la segunda coordenada para graficar la curva. Hay que considerar que hay una diferencia entre delta y dy. La variación de y es delta y la diferencial de y es dy. El análisis de la figura permite comprender el significado geométrico y la definición de la diferencial de y de una función y igual a f de x. Se traza la gráfica de y igual a f de x y se selecciona un punto de coordenadas xy de la misma. Se considera que el valor x de la variable independiente sufre una variación delta x y se obtiene el nuevo valor x más delta x. Al evaluar la función en el nuevo valor x más delta x se obtiene las coordenadas del punto R, que son x más delta x, y y más la variación de y. Entonces QR igual a la variación de y. Es la variación de la función. O sea, delta y igual al valor que toma la función en x más delta x menos el valor que tenía cuando nada más era x. La derivada f' de x de la función, hay que recordar
que es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto PXY. En el triángulo rectángulo PQR, hay que observar la figura, se tiene que la tangente de θ es igual a QS entre PQ. Entonces la derivada de la función evaluada en ese punto es igual a QS entre PQ, de donde podemos despejar lo que vale QS y observamos que QS es igual a la derivada f' de x por PQ, pero PQ al final va a ser la variación de x. Como PQ es la variación de x, ahora se tiene que QS es igual a la derivada evaluada en x por la variación de x, y QS es el valor que tendría la variación de y igual al valor que tiene ahora en x más delta x menos el valor que tenía si se usara la recta tangente como una aproximación a la gráfica de y igual a f de x. La diferencial de y de la función y igual a f de x es igual a la aproximación qs de la variación delta y se define mediante la igualdad. Diferencial de y es igual a f' de x por la variación de x. ¿Qué sucede con el segmento QS igual a diferencial de y cuando la variación de x se aproxima a 0? Cuando la variación de x se aproxima a 0, el punto Q se aproxima al punto P. Y el punto R se aproxima también al punto P, pero a través de la gráfica de la función. Además, QS se aproxima al segmento QR, o sea que QS tiende a QR, es decir, que QS tiende a la variación de Y. Y como QS igual al diferencial de Y, se verifica que la diferencial de Y se aproxima a la variación de Y. Resultó que para valores de la variable independiente cercanos a X, la diferencial de Y es una buena aproximación de la variación delta Y de la variable dependiente. ¿Cuál es la diferencial de la función identidad Y igual a X? De acuerdo con la definición anterior, se tiene que la diferencial de Y es igual a Y' por la variación de X. Y en este caso, como la función es Y igual a X, la Y' vale 1, por lo que diferencial de X es igual a 1 por la variación de X. La diferencial de la variable independiente es igual a su variación. La diferencial de X es igual a la variación de X. Con todo lo anterior, se puede establecer la siguiente definición. Definición de la diferencial de la función y igual a f de x. La diferencial de y igual a df de la función y igual a f de x en un punto x es igual al producto de la derivada y' igual a f' de x por la diferencial de x de la variable independiente. Y tenemos varias expresiones para indicar lo que se ha dicho. La diferencial de y es igual a y' diferencial de x. La diferencial de y es igual a f' de x por la diferencial de x. La diferencial de f es igual a f' de x por la diferencial de x. Y la diferencial de y es igual a dy en dx, que es la derivada de y por la diferencial de x. Actividades. Analizar y justificar el contenido de cada renglón de la siguiente tabla. Completar lo que falta en algunos casos. Por un lado tenemos a la función y igual a f de x, después tenemos la derivada de la función y después tendremos la diferencial de y igual a f' de x por diferencial de x. Si y igual a x cuarta, y' es igual a 4x cúbica. Entonces lo que hace falta es la diferencial y tendremos que escribir que la diferencial de y es igual a la derivada 4x cúbica por la diferencial de la variable independiente. Por lo tanto, lo que hace falta ahí es escribir que la diferencial de y es igual a 4x cúbica por la diferencial de x. Si y igual a raíz de x es la función, sabemos que al derivar tenemos 1 sobre 2 la raíz de x.
Entonces la diferencial de y será 1 por la diferencial de x entre 2 por la raíz de x. Y así tendremos que seguir completando lo que hace falta. Por ejemplo, donde dice y igual a seno de x, al final tenemos que la diferencial de y es igual a la derivada de seno de x, que es coseno de x, por la diferencial de x. Y bueno, se trata de hacer este ejercicio para ver si se comprendió efectivamente cuál es el concepto de la diferencial de una función, qué relación tiene con la función y qué relación tiene con la derivada de la función. Después se solicita la actividad 2, calcular las diferenciales de las siguientes funciones. Hay que recordar que para calcular la diferencial de cada una de las funciones necesitamos saber encontrar la derivada. Si en algunos casos todavía no se sabe cómo se calcula la derivada, se sugiere que se revise el estudio del cálculo diferencial para poder calcular las derivadas y posteriormente calcular las diferenciales, porque las diferenciales son el producto de cada una de las derivadas por la diferencial de la variable independiente. Gracias, después continuaremos con este proceso.